sin la práctica secreta de la magia sexual. Todo aquel que rechace el gran arcano, es un verdadero necio. Fue mucho lo que sufrieron los grandes iniciados antiguos, y fueron muchos los que perecieron en las pruebas secretas cuando aspiraban al secreto supremo del gran arcano. Hoy entregamos el arcano a ZF. Públicamente impreso en este libro. Aquel que rechace este precioso tesoro es un imbécil. Otro que se realizó con la magia sexual fue San Germán. El conde de San Germán, maestro de Cagliostro, se rejuvenecía de voluntad y aparecía y desaparecía instantáneamente cuando menos se esperaba. El conde San Germán hasta se daba el lujo de pasar por muerto, y entrar al sepulcro para escapar luego, con su cuerpo en estado de ginas. Por lo común, esos maestros que tragaron tierra, cumplen su misión en algún país, y luego se dan el lujo de pasar por muertos, para cerrar un capítulo de su vida inmortal. Saint Germain, según las memorias de cierta aristocrática dama contemporánea de Luis XV, se le apareció hasta 1723, muchos años después de muerto, completamente joven para predecir la Revolución Francesa y la trágica muerte de Luis XVI. Entonces Saint Germain señaló a los pésimos ministros franceses y desafió sus iras haciéndose invisible a voluntad, e imprendible. Saint Germain fue el músico rival de Paganini. Paganini es un mago negro. Saint Germain tiene el don de lenguas. Habla correctamente todos los idiomas del mundo. Este gran maestro fue consejero de reyes y sabios. Leía en pliegos cerrados, aparecía y desaparecía como el rayo. Transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes vivificando el carbón. Se creía que había nacido en Jerusalén y que tenía una edad de más de 2000 o 3000 años. Nosotros sabemos que el conde San Germán vive todavía con su mismo cuerpo físico. Ese gran maestro trabajó con el arcano AZF, es decir, practicó magia sexual intensamente. A eso debe su poder. Por eso recibió el elixir de larga vida. San Germán trabaja con el rayo de la política mundial. Es lástima que María Antonieta no hubiera escuchado los consejos de San Germán. Cagliostro fue el mejor discípulo de San Germán. Cagliostro vivió en la época de Jesucristo. Fue amigo de Cleopatra en Egipto. Trabajó para Catalina de Médicis. Fue el conde Fénix, etc. Cagliostro, el discípulo de Altotas, aún vive con su mismo cuerpo físico, sin que la muerte haya podido cortar el hilo de su preciosa existencia. San Germán estuvo antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa y luego regresó a su santuario de Tíbet. No está el rey en la frente sino en el sexo. Todas las disciplinas de la yoga, toda la kriya, culminan en el secreto supremo del gran arcano. Cuando un yogi está preparado, recibe de labios a oído el arcano AZF. La orden sagrada del Tíbet tiene la obligación de comunicarle al yogi, de labios a oído, el gran arcano. Esa orden está compuesta por 201 miembros. La plana mayor tiene 72 brahmanes. La meditación suprema y la absoluta adoración nos llevan hasta el éxtasis, Samadhi. Todo maestro del Samadhi, éxtasis, es un iluminado. Empero debemos saber que la iluminación es una cosa, y la realización es otra cosa distinta. Un maestro del Samadhi, éxtasis, puede, durante sus estados de suprema adoración, desembotellar la mente que normalmente está embotellada en el yo, y vivenciar la verdad. Empero eso no significa encarnar la verdad. Después del éxtasis, la mente vuelve a embotellarse en el yo, y el místico continúa en su misma vida trágica y dolorosa. Solo encarnando la verdad, hay en el hombre revolución total. El que quiere encarnar la verdad, necesita edificar el templo sobre la piedra viva. Esa piedra viva es el sexo. El templo de la sabiduría tiene 7 columnas. Esos son los 7 grados de poder del fuego. Son 7 serpientes. 2 grupos de A3, con la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego, que nos une al uno, a la ley, al Padre. La primera serpiente pertenece al cuerpo físico. La segunda, al cuerpo vital. La tercera al astral. La cuarta, al mental. La quinta al cuerpo de la voluntad. La sexta, al cuerpo búdico. Y la séptima, al íntimo. Estas son las 7 escalas del conocimiento. Las 7 serpientes no se levantan simultáneamente todas juntas. El magisterio del fuego es muy difícil y se avanza por grados.
Primero hay que levantar la primera serpiente, después la segunda, más tarde la tercera, etc. El yogi que no practique con el arcano AZF es un jardín sin agua. Practicad la yoga, pero trabajad con el gran arcano en el magisterio del fuego. Si vos, querido lector, suponéis que existe algún otro camino para lograr el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini, Samael Aun Weor, el Buda Maitreya de la nueva era acuaria, os jura solemnemente que estáis absolutamente equivocado. Jamás se ha conocido en alguna escuela de misterios de esta tierra, o de los otros planetas del infinito, otro camino opuesto o distinto al sexo. Si tú eres ya una anciana, si tú ya no puedes tener contacto sexual, si tú eres ya anciano, si estáis enfermo, si comprendes que tu vehículo físico ya no te sirve para trabajar con el arcano AZF, entonces, entrénate en el astral. Aprende a salir conscientemente en cuerpo astral. Prepárate, hijo mío, con la concentración, la meditación y la adoración. Sé casto en pensamiento, palabra y obra. Comprende tus errores. Aniquila no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Prepárate, hijo mío, con la comprensión creadora, y apura tu trabajo con el arcano AZF para la futura reencarnación. ¿Eres anciano? ¿Eres anciana? ¿Eres algún inválido? Entonces no te desanimes, amado hijo. No te llenes de inacción. En tu futura reencarnación podréis trabajar con el arcano AZF y os convertiréis en un dios. Empero, si tú estás lleno de juventud, si no sois impotente, si eres un macho completo, y rechazas el gran arcano, para seguir fornicando escondido entre las especulaciones de la mente, infeliz de ti. ¡Ay de ti! ¡Ay, ay, ay! Más te valiera no haber nacido, porque ahora rodarás al abismo inevitablemente. El sofisma aquel de que existen muchos caminos para llegar a Dios, es falso de toda falsedad. Nuestro adorable Salvador solo nos señaló un camino estrecho, y una puerta angosta, y dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta, el sexo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se levantaré y cerraré la puerta, y comenzaréis a estar fuera, y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os diré: digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí, obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando viereis a Abraham y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Aquellos que suponen que sin el arcano AZF pueden encarnar al verbo, son ignorantes. El akasa es el agente del sonido. El kundalini es acásico. Sin el akasa, el verbo no puede encarnarse. Porque el akasa es el agente del sonido. Hay que levantar la serpiente acásica para encarnar el verbo. El kundalini, fuego acásico, se hace creador con la palabra. El kundalini es el vehículo del verbo creador. La energía creadora del Mahachohan es sexual y parla en la laringe creadora. Sin el arcano AZF nadie puede encarnar el verbo. El quinto de los 7, el verbo de Acuario, os dice: el rey no está en la frente. El rey está en el sexo. En el fondo de todas las escuelas de misterios, está el gran arcano. Si tú rechazas el gran arcano, infeliz de ti. ¡Ay, ay, ay! Si tú tienes la mente llena de teorías y arrojas este libro diciendo: es otro libro más, como los tantos que he leído, ¡ay de ti! ¡Ay, ay, ay! Habéis rechazado la palabra. Habéis insultado al verbo. Habéis firmado vuestra propia sentencia de muerte y rodaréis al abismo. No estamos amenazando, querido lector. Estamos advirtiendo. La vida inició su retorno hacia la gran luz. El juicio final ya fue hecho, y los tiempos del fin ya llegaron. Los que no sean capaces de levantar su serpiente por el canal medular, no podrán ascender con la vida que retorna al absoluto, y se hundirán en el abismo. Esos se convertirán en demonios. Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo:
venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos. Y carnes de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes. Apocalipsis 19, 17, 18. La guerra atómica y el gran cataclismo que se avecinan, acabarán con todos. Libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Apocalipsis 19, 19. Las legiones tenebrosas comenzaron a entrar en el abismo, después del juicio final hecho en 1950. Entonces se iniciaron grandes batallas en los mundos astral y mental. Y la bestia y los tenebrosos de la gran logía negra, se congregaron para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, el verbo, y contra su ejército. El Bodhisattva que escribe este libro da testimonio de estas batallas que la logía negra ha lanzado contra aquel que es su padre que está en secreto. Era urgente el juicio final y la entrada de los tenebrosos al abismo. Estas batallas de los mundos internos, repercutirán en el mundo físico con guerras atómicas y espantosas catástrofes. Y la bestia fue presa, en el abismo, y con ella el falso profeta, el intelectualismo materialista, que había hecho las señales delante de ella, con sus milagros y prodigios falsos, tales como bombas de hidrógeno, bombas atómicas, inventos sorprendentes, y por último, su torre de Babel, con la cual había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, los cuernos, y habían adorado su imagen, la ciencia materialista. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Apocalipsis 19, 20. Ese lago de fuego ardiendo en azufre, es el fuego de la pasión y del desastre, el abismo, el Avicii, la octava esfera sumergida, los infiernos atómicos de la naturaleza. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carnes de ellos. Apocalipsis 19, 21. Cuando alguien que tiene cuerpo entra al abismo, se rompe el antacarana entre el cuarto y quinto principios humanos. Esos cuaternarios, separados de la tríada espiritual, son demonios. Cuando una persona es muy perversa, el espíritu la abandona. Esas personas sin espíritu son demonios. Cuando el espíritu sale del cuerpo definitivamente, esa persona pasa por la muerte, aunque siga viviendo. Entonces ese espíritu figura en el libro de los desencarnados. Actualmente existen muchas personas que ya no tienen el espíritu, el íntimo. Toda persona que pierde el íntimo, se convierte en demonio. Todo demonio es del abismo. Todos aquellos que pelean contra el verbo, son muertos por la espada terrible que él lleva en su boca. Todas estas tragedias, todas estas catástrofes, todas estas profecías, todos estos cataclismos tienen una base muy sólida. Esa base es el retorno de la vida hacia el absoluto. Aquellos que no sean capaces de levantar la serpiente sobre la vara, no pueden retornar hacia el absoluto, porque el retorno es interno y se fundamenta en cada paso de la serpiente. La serpiente debe subir los 33 grados de la médula espinal. Tenemos que retomar subiendo por las 7 escalas del conocimiento. Tenemos que retornar por cada uno de los 7 grados de poder del fuego. No podemos retornar con teorías, porque ninguno de nosotros es hijo de ninguna teoría. Cada uno de nosotros es hijo de un hombre y de una mujer. La cuestión es sexual, porque nosotros existimos por el sexo. Aquellos que cometen el error de rechazar el arcano AZF se hundirán en el abismo inevitablemente. Los que no quieran hundirse en el abismo, deben empezar a subir la séptuple escala del fuego ardiente. Recordad que el abismo está lleno de gentes de buenas intenciones. Recordad que el abismo está lleno de personas que se sienten perfectas y santas. En el abismo entrarán muchos místicos fornicarios. Aquellos que dicen, yo no practicaré con el arcano AZF, yo sigo con mi religión, mi escuela es mejor, mi sistema es superior, existen otros caminos, etc., se hundirán en el abismo, porque al huir de la puerta del Edén, el sexo, entonces encontrarán la puerta del abismo. Nosotros salimos del Edén por la puerta angosta del sexo.
Y solo por esa puerta podemos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. El retorno de la vida hacia el absoluto significa la caída de la Gran Babilonia, la catástrofe y el desastre.